Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Pues yo lo primero que quiero comentar es que escribir sobre Nacho López fue algo muy complejo, porque entre más investigaba y entre más platicaba pues con las personas que nos acompañan aquí, que fueron allegados y colegas de Nacho, me daba cuenta que era un personaje muy completo, que era muy difícil encasillarlo como un fotógrafo solamente, que pues obviamente nosotros al publicarlo en la revista Cuarto Oscuro tuvimos que enfocarnos más en su faceta como fotógrafo, pero creo que vale mucho la pena hablar pues de Nacho como crítico de la fotografía, como cineasta, como fotógrafo de danza, que también tiene un archivo muy importante que creo que no se ha abordado lo suficiente. Pero bueno, yo quiero tocar puntos muy generales para abrir una conversación, para que sean pues los propios allegados y colegas de Nacho que nos platiquen pues de su experiencia, ¿no? Que tuvieron con él. Y bueno, nosotros en este número, en el 178 de Cuarto Oscuro, publicamos un portafolio para conmemorar su trayectoria por los 100 años que va a cumplir próximamente en 25 de noviembre. Entonces, pues estamos muy contentos de poder hacerle este homenaje a Nacho en Cuarto Oscuro. Y bueno, como les comenté, pues Nacho era muy complejo, y algo que me comentó Pilar, su hija, fue que pues la fotografía de Nacho eran muchas cosas, ¿no? O sea, como que una sola imagen tenía un trasfondo enorme, y que nos hablaba mucho de esta experimentación visual y conceptual que él tenía. Este, y también que en ese tiempo fue muy criticado, ¿no? Porque pues los trabajos más reconocidos de Nacho, como La Venus se va de juerga, o Cuando una mujer guapa parte de la Plaza Madero, que son como fotos icónicas, que de hecho está en la portada una de las imágenes de la serie, de La Venus se va de juerga, fue muy criticado en ese tiempo porque se catalogaban como reportajes los trabajos que él hacía, porque no había un nombre para llamar como esas puestas en escena o esos happenings, como les dicen. Entonces se encasillaban como reportajes, y la gente lo criticaba al decir que, pues, que eran escenas montadas, ¿no? Y obviamente pues sí hay un trasfondo en donde, por ejemplo, el artesano que lleva el maniquí, pues obviamente él está consciente de que hay un fotógrafo detrás de él, ¿no? Pero realmente el impacto que provoca esta escena donde la persona trae al maniquí, pues es el impacto que tiene sobre las personas y las reacciones, pues eso es real, ¿no? Eso es verdadero. Por ejemplo, aquí el artesano sabe que pues, Nacho está tomando una fotografía, pero la gente que está alrededor pues, no sabe lo que está pasando. Entonces por eso se decía que era una puesta en escena. Y como Andrés, platicando con él, me decía pues que la gente criticaba, ¿no? Esta parte de Nacho, pues en realidad la gente era la que reaccionaba, o sea, todo eso era natural. Más bien yo creo que marcó como un antes y un después en hacer fotografía, porque eran ejercicios que no estaban acostumbrados a verse en las revistas. Entonces, y como se ponían como reportajes, creo que en ese entonces pues estábamos en una época donde el periodismo era un poco más cuadrado, ¿no? Y el reportaje tenía que cumplir características muy específicas. Pero también Pilar me comentaba sobre eso, que realmente a Nacho no le importaba si la escena era montada o lo que la gente dijera, pues al final de cuentas era un ejercicio que a él le gustaba hacer. Y creo que aquí también se refleja mucho el interés que tenía Nacho como cineasta, ¿no? Porque hacía un guión, era una planeación, o sea, no era casual todo lo que sucedía, ¿no? Había, pues desde el hecho de conseguir un artesano, de decirle que iba a tomar fotos, de vestirlo como campesino, saber a qué lugares lo iba a llevar, pues todo eso conllevaba una planeación. Entonces, pues Nacho, incluso antes de abordar más en la fotografía, pues quería ser cineasta, y por cuestiones de la vida no lo fue después. Hablando sobre estos reportajes, pues creo que es muy importante, ¿no? O sea, es un legado que a final de cuentas sí marcó un parteaguas en la forma de hacer fotografía, y pues me atrevería a decir, y Pilar coincide un poco conmigo, que pues, Nacho fue uno de los pioneros incluso en México, ¿no? En hacer este tipo de ejercicios. Y yo creo que como todas estas experimentaciones que hizo Nacho con la imagen, pues hablaban de una necesidad del propio fotógrafo, bueno, más bien que las personas pudieran percibir cómo veía él el mundo, y usaba muchas herramientas para expresarse, y no lo digo como que lo hiciera por vanidad, simplemente creo que había una necesidad
de expresar su sensibilidad hacia lo que él veía y hacia cómo él percibía su entorno. Entonces, pues creo que por eso las imágenes nos llegan, ¿no? Y se nos quedan grabadas. O sea, es muy fácil ver una imagen de Nacho López y verla 2 años después y saber de quién es. Entonces, es una parte importante, creo, de que se tiene que estudiar más. Además de que Nacho, como lo comenté, pues era crítico de fotografía. Y hablando con Pedro, que fue colega de Nacho, pues él me dice que el fotógrafo no tuvo el reconocimiento que merecía y que esto se debe en parte en que pues, Nacho era crítico, ¿no? Incluso con sus colegas como Héctor García o Manuel Álvarez Bravo, que pues en ese momento eran como los maestros de la fotografía. Entonces que él llegara y los encarara, obviamente siempre de una manera respetuosa, ¿no? Profesional, pero que fuera a las mesas de discusión y que hablara sobre lo que se estaba haciendo bien y lo que se estaba haciendo mal en la fotografía mexicana, pues obviamente causaba un impacto y normalmente era negativo, entonces lo fueron dejando olvidado en la historia. Entonces también por eso quisimos hacer este homenaje en la revista. Y bueno, también otra faceta de Nacho es que fue maestro y fueron muchas las generaciones en las que pues, intervino, ¿no? Y creo que incluso para los que no tuvimos el honor de conocerlo, pues sigue siendo un maestro y un referente de la fotografía. Y bueno, ya para concluir y dar la palabra a las personas que me acompañan, creo que también es importante mencionar el acervo fotográfico y el trabajo que hizo en el INPI, ¿no? Que en ese momento era el Instituto Nacional Indigenista, porque había una manera muy particular de trabajo de Nacho con los pueblos indígenas. Él viajó a Oaxaca, a Chihuahua, a Jalisco, a Zacatecas, y él era muy consciente del trabajo que hacía y de la manera en que se involucraba con las personas, ¿no? Con los pueblos. Y voy a leer una frase que me gusta mucho de Nacho, que pues, habla justo como de esta parte, ¿no? de su trabajo. Dice, la cámara fotográfica puede ser un instrumento de agresión o un enlace de amistad. En el primer caso, el fotógrafo turista, que llega a las comunidades indígenas con la carga de sus propios prejuicios, dispara su cámara como rifle, sin ninguna consideración, buscando lo sensacionalista. Entonces, bueno, pues creo que esta frase resume muy bien, ¿no? Como la conciencia que tenía Nacho al momento de que llegaba a un pueblo y que no llegaba como un invasor, sino más bien como un fotógrafo que buscaba documentar lo que estaba sucediendo. Y pues incluso Pilar me platicaba que él llegaba meses antes, ¿no? Y que estaba mucho tiempo sin usar la cámara hasta que lograba como esa familiaridad con las personas y se acercaba a ellas, ¿no? Ya con su cámara. Y para cerrar mi participación quisiera citar una frase de Nacho, que ya Pedro la comentará, se la gane, lo siento. Pero ya él podrá comentarla con más profundidad, que dice, las buenas fotografías resisten el paso del tiempo, como las buenas películas. A las malas inevitablemente se las come el tiempo. Un buen fotógrafo, ya después de muerto, podrá presumir de haber producido escasamente un par de fotografías realmente valiosas. No creo que puedan ser más. Buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer a Pedro Valtierra, a la revista Cuarto Oscuro, por invitarme a la presentación de este número de la revista. Yo voy a hacer una presentación a la limón un poco leída y un poco platicada. Para comenzar, quiero compartir unas palabras del propio Nacho acerca de su labor de fotógrafo. Dice, en mi fotografía intento, con mis limitaciones, testimoniar y comentar el devenir humano, ejerciendo el oficio y el ojo con honestidad. Creo que las etiquetas de realismo humanista, interiorismo, documento social, expresionismo y las que usted quiera inventar pertenecen por excelencia a la fotografía. Pero su dimensión verdadera, y evito aquí la palabra artístico, la da el propio operante, quien sintiendo el apremio de hablar con sus semejantes, transforma su material físico en vital. La fotografía como objeto de arte
aún no adorna las paredes, mientras haga patente la crueldad ancestral del hombre sobre el hombre y la grandeza de su amor por las cosas y los seres cotidianos. Otros modos de expresión acallan la conciencia. La fotografía la exalta. Con esto, obviamente, podría concluir yo mi participación, ¿verdad? Es contundente, es importante. Lo que dice es un texto que es parte de lo que dijo en su exposición del Museo de Arte Moderno, acá en la Ciudad de México, en el año 81, y este fue el texto que leyó. Voy a hacer un breve recorrido por su vida personal y cómo creo yo que se fue constituyendo su pensamiento tanto estético como político, porque el pensamiento político de Nacho va a estar siempre permeando las imágenes y la visión que tenía del universo mexicano, ¿no? Entonces les puedo platicar que Nacho nació en Tampico, en Tamaulipas, seguramente entre el 23 y el 24. Denise en una entrevista me preguntaba por qué la dificultad de la fecha, en qué año finalmente, ¿no? Y la respuesta es simple. En esa época no siempre se registraba a los niños en tiempo y forma, e incluso muchas veces el documento oficial era la llamada fe de bautismo, no el acta de nacimiento. Mi padre nace en una familia no católica, entonces no hay acta de nacimiento, tampoco hay acta de bautismo. Ni mi hermana ni yo hemos encontrado algún otro material, excepto desde luego las actas de matrimonio de mi papá, las actas de nacimiento nuestras, en fin, pasaportes, y reuniendo estos materiales hemos tratado de ver cuáles coinciden más con cuáles había, qué fecha era la que más se repetía, y bueno, era el año 23, por eso elegimos este año como su centenario. Es contradictorio quizá, es un poco, digamos, históricamente no muy sustentable, pero no tenemos por lo pronto otra opción. En la familia López, cuyo pater familia era un hombre muy divertido, lleno de vitalidad, multifacético, había sido bracero. Fue inmigrante ilegal y se fue a Estados Unidos siendo muy joven. Poco duró su sueño americano y al parecer no había pasado ni año y medio cuando se regresó a México, frustrado y sí, asqueado de la cultura norteamericana. Esto marcará muy probablemente a toda la familia. Decía yo que don Ernesto López, mi abuelo, era multifacético, porque para sostener a su familia con 4 hijos, lo mismo vendía productos de la Colgate Palmolive de casa en casa, que tomaba fotos y las vendía en los mercados, se disfrazaba de Charlie Chaplin y se ponía de maniquí en algunas entradas de tiendas de conveniencia. Un Chaplin que cuando se movía provocaba el susto y la carcajada nerviosa de los transeúntes. Su amor por la fotografía abrazaba también al cine y había comprado un primitivo proyector para hacer sesiones de cine mudo para los vecinos del pueblo, en algún parquecito, en un kiosco. Si ustedes entrelazan estas historias de don Ernesto, podrán observar las raíces de muchas de las pasiones del propio Nacho, intereses, curiosidades y maneras de mirar el mundo. La familia López se mudó muy pronto a Mérida y Nacho, estando en la preparatoria, funda el Club Fotoafición Yucateca. Luego se trasladan a Michoacán y allí la familia en pleno abrazó el cardenismo y al mismo Lázaro Cárdenas, y el pensamiento político de Nacho comenzará a conformarse muy pronto. Seguramente debido a las anécdotas antiamericanas de su padre y luego a la afiliación familiar con el general Cárdenas. Siendo un chamaco todavía,
quizá sería que Nacho debería preocuparse de sostener a la familia, y así tuvo que ser porque don Ernesto murió de un infarto al corazón siendo muy joven. Y sus hermanos, Lina, Ernesto y Rocío, eran todavía muy jovencitos para trabajar. Un par de años después, ya en la Ciudad de México, realiza estudios de fotografía con el maestro Víctor de Palma, fotógrafo de la revista Life, y se desempeña como su asistente. Fue egresado del Instituto de Artes y Ciencias Cinematográficas en el 47, una escuela que dirigían varios prominentes fotógrafos de aquel momento. Y en 48 es invitado por la Universidad Central de Caracas para impartir la materia de técnica fotográfica. Y allí es donde va a realizar su primera exposición individual. Él va a presenciar y a registrar el derrocamiento del presidente de Venezuela, Rómulo Gallegos, por las fuerzas militares, y esto seguramente causó un gran impacto en su pensamiento político y estético. Y posiblemente a manera de eco posterior, la película que él hace sobre la Revolución Cubana en el año 58. Esa película, desafortunadamente, por razones muy largas de contar en este momento, fue cortada, fue reeditada, desaparecieron pedazos, en fin, desapareció como cine. Hacia mediados de los 40, Nacho va a iniciar una intensa carrera de fotógrafo y no tendrá pausa alguna a lo largo de toda su vida. Le interesa la ciudad, la gente, la vida de los ciudadanos del México multifacético, multiétnico, la vida oscura de los barrios y las imágenes que pueden transformar la realidad en visión fantasiosa o premonitoria. Su pasión por la música africana en general y el jazz en particular es plasmada en diversas series de fotografías tomadas a varios jazzistas mexicanos de los 50, como el gran músico Tino Contreras. La pasión de Nacho por esta música quiere acercarlo al saxofón contralto, desafortunadamente sin mucho éxito. Estaba visto que la música no era lo suyo. Otra poderosa pasión a lo largo de su vida fue la danza. Lo seducía la enorme potencia y capacidad creativa de aquellos bailarines de fines de los 40 y de la década de los 50 que levantaron todo un movimiento artístico y estético al que se le llamó la época de oro de la danza mexicana. Un poco extremo quizá el título, esto de llamarla época de oro, sobre todo si pensamos que las épocas de oro toman para culminar por lo menos un par de cientos de años. Lo cierto es que estos nuevos artistas producirán obras desde una poderosa visión de mexicanidad, guiada y nutrida por las otras artes nacionalistas y sus creadores, que eran punta de lanza del autoconocimiento de ser como cultura, con todo y lo que esta idea contiene. Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Blas Galindo, Miguel Covarrubias, Chávez Morado, Antonio López Mancera, etcétera, etcétera. Nacho se había introducido en el mundo de la danza por vía de su hermana, la bailarina y coreógrafa Rocío Sagaón. Quizá les llame la atención el apellido, y es que mi tía Rocío, en realidad, se llamaba Rosa López Bocanegra. El seudónimo es lo que resuena en la historia de la danza mexicana y sobre todo su luminosa fuerza escénica. Cuando Rocío empezaba a estudiar danza, Nacho la acompañaba a sus clases y a sus ensayos, y él también se fue volviendo parte de los procesos creativos de estos artistas y tomó miles y miles de fotografías de danza. En ensayos, en funciones, al aire libre, retratos, aspectos de los bailarines, gracias a cuyas imágenes guardamos una memoria visual, incompleta sí, pero no por falta de imágenes, sino porque hubo poca tarea de registro escrito mientras el fenómeno de la danza nacionalista ocurría.
Luego faltaron historiadores que hicieran una investigación profunda y analítica y no se quedaran solo con los recuerdos contados por algunos de sus protagonistas. Así, la historia de la danza de esa época fueron más bien anécdotas con ciertas vueltas de tuerca para acomodar los fines emocionales de quienes las contaron. Y al respecto hay que ser muy crítico, porque hay que volver a revisar esta historia de la danza mexicana, hacer realmente un análisis de la obra, no solamente hablar de lo maravilloso que era esta o aquella obra, sino de ver cómo fueron los procesos. Esto es lo que hace mucha falta, y no está. Hay muchos libros sobre la danza de México en esta época, pero no hay el rigor. A Nacho le preocupaba mucho la cuestión del rigor en el registro y en la manera de contar la danza en México de aquella época, y se propuso hacer un libro. Y entonces hizo una enorme cantidad de entrevistas a muchos artistas, a Covarrubias, a Chávez Morado, a su hermana Rocío, a Guillermo Arriaga, a Javier Francis, es decir, podría yo enumerar, creo que a casi todos, Evelia Beristain, en fin. Y lo que ocurrió fue muy interesante. Hizo las entrevistas, las grabó, las entrevistas fueron luego pasadas a papel, y ya en el último año y medio de su vida, que estaba haciendo ya su catalogación de toda la obra, porque él sabía que iba a morir, estaba también a medio camino tratando de hacer el libro. No lo pudo terminar, él había ya elegido imágenes, fotografías de él para ilustrar el libro, publicar en el libro las entrevistas y también hablar críticamente de los procesos coreográficos de aquella época. Desafortunadamente ya no le dio tiempo de terminar. Afortunadamente los materiales los tenemos y espero que pronto este libro vea la luz. Entre los años 49 y 55 fue colaborador y redactor de varias revistas como fotógrafo y como escritor, revistas Pulso, Mañana, Siempre, y publicaba junto a su fotografía sus textos. Aquí va a ocurrir algo interesante. Él va a desarrollar un concepto que ahora podríamos llamar fotoinstalación o fotoinstalación performance. Como ya mencionaba Denise, la historia de la Venus que se fue de juerga, en realidad es la propuesta que le hace Nacho al artesano. Y Nacho le dice, le propongo tomarle fotos mientras la construye. Luego le propongo que tomarle la foto para el momento en que usted la entregue a la tienda que había ordenado el maniquí. Pero además en el camino le fue diciendo, oiga, ¿qué le parece si se mete a la cantina? ¿Y qué le parece si camina por el mercado? ¿Y qué le parece si esto? Y se sube al camión y no sé qué. Lo divertido pues es que la maniquí está desnuda y la reacción, el producto, digamos, de lo que los transeúntes veían es el performance en realidad, y la idea era esa, no era un pretexto, era provocar a un transeúnte cualquiera y ver qué estaba pasando ante la imagen de un cuerpo desnudo. Además tiene toda una implicación que podríamos decir mucho más de esto, ¿no? Como esto hizo otras muchas cosas, desde luego la provocación no era el propósito fundamental, la provocación era el resultado, pero la idea esencial era qué pasa cuando nosotros estamos ante algo, ante un suceso de la calle que nos mueve el tapete, nos cambia, nos obliga a mirar desde otro lado, o cómo nos defendemos ante esto que puede parecer una violencia, ¿no? Ver aunque fuera un maniquí, un cuerpo desnudo femenino, en fin.
como esto hizo muchísimas series y se podría hablar mucho al respecto. También respecto a la fotografía indigenista, ya mencionó Denise cómo era su técnica para acercarse a las comunidades y tardaba un buen tiempo en hacer vínculos emocionales para sentirse con la autoridad de poder sacar la cámara, solicitar la autorización de los mayordomos para poder fotografiarlos, ¿no? Eh, Me puedo extender mucho más, pero no es el caso. Entonces quiero cerrar con otro texto escrito por Nacho en una serie que se llama Yo el Ciudadano, en donde incluye fotografía y texto nuevamente. Dice así: una ciudad como otra cualquiera, apretujada de gente, hermosa ciudad universal. La ciudad crece hacia arriba, se extiende a lo largo como entelequia voraz y se desborda tragándose a los hombres. Contamina, envenena o neutraliza. Su rostro se transforma a cada instante en facetas intangibles, inacible en sus perfiles, bellísima en sus dimensiones planetarias. Y por la noche, desde las montañas, la ciudad es ojo de luz que parpadea en agonía, lleno de brumas y esperanzas. Su inocencia se acentúa y un collar de pirotecnias estrangula la soledad del hombre o condiciona su existencia. Yo, el ciudadano. Muchas gracias. Primero que nada, muy agradecido de estar aquí con ustedes, estoy muy contento en la presentación del número 178 de la revista Cuarto Oscuro, que en sí es todo un mérito. Las revistas en México, todo tipo de revistas, es muy difícil, no sobreviven al tiempo, pero las revistas fotográficas es más difícil todavía. Sin temor a equivocarme, creo que Cuarto Oscuro es la revista que más ha durado y que ha mantenido una calidad, y para muestra más basta un botón. En este número dedicado a Nacho López tenemos 3 otros artículos fotográficos excelentes. El de Teba, no alcanzo a ver, el del norte de Monterrey es buenísimo, fotografía documental, fotografía social, es un buen tema, es una buena serie. El de Desnudo es maravilloso, y el artístico del otro compañero, José Martínez, también complementan muy bien este número. Obviamente en este número lo importante, lo principal era el número dedicado a Nacho López, pero con esto lo que quiero yo es hacer hincapié en que la revista ha sobrevivido a pesar de todo, que no se le auguraba mucho tiempo. Yo no recuerdo ninguna otra revista fotográfica, y ha habido bastantes, que haya durado tanto tiempo, y esperamos que dure muchos años más. Para empezar, quisiera hablar del hacer un comentario sobre el primer artículo de Nacho, que habla sobre, que empieza con una frase que no sé, yo no encontré si era una frase de Nacho o era o es de la reportera, de cultura, que dice: se sueña en color y se denuncia en el blanco y negro. Me llamó mucho la atención porque esa discusión siempre ha existido. Y con Nacho, ¿es de Nacho? Bueno, pues yo no se la vi nunca a Nacho, y alumnos de Nacho del 81 al 86, pero más que alumnos, nos dio su amistad, y en esa amistad platicamos de todo con él, platicábamos inclusive de fotografía. Entonces, en todo esto, él nos daba sus versiones. Esto lo hice así, esto es por esto. Y cuando hablábamos de esto del blanco y negro y el color, él nos hizo ver que el blanco y negro es una abstracción de la realidad, pero como el dinosaurio de Monterroso, cuando nosotros llegamos o despertamos, el blanco y negro ya estaba ahí de todos nosotros.
el blanco y negro empezó en 1824, y nos acostumbramos tanto a ver el mundo en blanco y negro, que es una abstracción de la realidad que nunca vemos, pero la tomamos como lo más normal del mundo. El color llega a principios de 1900 y también se hace una realidad, pero seguimos viendo en blanco y negro en color de la misma manera, no hacemos distinciones, y con los alumnos actualmente no falla en la pregunta en los cursos: a ver, ¿por qué lo presento en blanco y negro? ¿Por qué lo presento en color? ¿Qué me da el color? ¿Qué me da el blanco y negro? Y esta afirmación de que se sueña en el color y se denuncia en el blanco y negro, pues yo creo que no estoy de acuerdo con ella, ni Nacho estaría de acuerdo con ella, o a lo mejor en el contexto que lo dijo sí, porque se puede soñar en color y en blanco y negro, se puede denunciar en color y en blanco y negro, nada más hay que ser claros y tener en la claridad de entender que estamos hablando de dos idiomas, de dos lenguajes, el color y el blanco y negro. Lo que sí es que para trabajar en blanco y negro hay que pensar en blanco y negro, y para trabajar en color hay que pensar en color, porque sí hay grandes diferencias, y eso enriquece la fotografía. Bueno, si lo dijo o no lo dijo, no importa. La otra cosa importante es lo que decía Pilar de la fecha de nacimiento. Si es un año más, un año menos, un año después, no importa, esto sale a la luz ahora que es también el natalicio de Héctor García. Y entonces decíamos: oye, a Héctor le están haciendo muchas exposiciones, y a Nacho no estamos haciendo nada. Bueno, Nacho ya tuvo una gran exposición en Bellas Artes hace unos 10 años, 9 años, que fue un gran homenaje. Y se merece esa y más. Y no digo que no, pero se aprovecha, pues, porque Héctor y Nacho fueron contemporáneos, fueron amigos, fueron alumnos de Manuel Álvarez Bravo en el primer Instituto de Artes y Ciencias Cinematográficas. Eran pares. Héctor García no era el fotógrafo y Nacho el principiante, no. Los dos eran a la par. Y inclusive Nacho nos presentó a Héctor, y tenían diferencias, pues como es natural. Héctor era admirador de Manuel Álvarez Bravo, y Nacho era su crítico más acervo. Y tal vez en ese discurso de la exposición del MAM de 81 fue que Álvarez Bravo se paró de la mesa muy indignado y se fue porque no le gustó lo que le estaba diciendo Nacho acerca de su falta de compromiso social. Bueno, don Viejito era artista y pues es un gran fotógrafo, y pues tuve también la fortuna no de tenerlo de maestro porque no me enseñó nada, pero en su curso platicó mucho con nosotros también, y me dijo muchas anécdotas, muchas cosas interesantes que, bueno, sirven para la historia. El caso concreto que el homenaje que están haciendo con Héctor y se está haciendo con Nacho, pues es muy merecido por parte de los dos, ¿no? El otro punto que quería yo entrarle, que ya habló Denise de eso y que se lo pasó a Pedro, pero como ya traía yo algo preparado para eso, te lo voy a robar un tantito. Dice: un buen fotógrafo ya después de muerto podría presumir de haber producido escasamente un par de fotos relativamente valiosas. No creo que puedan ser más. Y como dice Denise, se quedó corto, ¿no? Se quedó corto con él mismo, porque el hecho de la producción y de la posibilidad de producir buenas fotos, lo platicamos mucho con Nacho. Y yo me acuerdo mucho de un comentario que hizo un día que estábamos hablando, pues que tan difícil era hacer una buena fotografía. Nacho dijo: pues es como encontrar un garbanzo de a libra, una aguja en un pajar. Y él nos dijo: nadie, ningún fotógrafo, ni Cartier-Bresson, ni los grandes fotógrafos pueden garantizar que de un rollo de 36 fotos van a tener una foto buena. Nunca, no pueden, no es posible. No entramos a cifras, no entramos a Honduras, pero me quedó muy grabado eso, ¿no? Entonces dije: bueno, pues sí, a mí me consta, ¿no? Muchos rollos de 36 fotos donde pues, son pura basura, no hay una foto buena. Pero el caso que hay una anécdota muy buena que tuve años después con la maestra Cristina García Rodero,
fotógrafa española, buenísima fotodocumentalista, que vino a dar un curso acá al Centro de la Imagen, un curso de fotografía documental, y fue un magnífico curso. La señora es una persona de mi edad, también hace un año menos, no sé, pero ya estamos veteranos. Es buenísima fotógrafa y muy cálida y transmite mucho su conocimiento. Y ella nos dijo en una clase de esas, dice, para tomar una buena foto tienes que disparar 1000 veces, pero las 1000 veces tienes que disparar pensando que estás haciendo la foto, que esa es la foto. A las 1000 le tienes que echar todas las ganas. Si lo haces así, como premio vas a tener una foto de 1000. Pues nosotros nos dijimos, maestra, pues ¿qué nos deja a nosotros, no? Nosotros ¿qué tenemos que hacer? 10,000 o 20,000. No, tienen que hacer las 1000, pero así, pensando que están haciendo la foto buena en cada una de las fotos que hacen. O sea, un trabajo pensado, un trabajo comprometido con la fotografía, no disparar a lo loco como ahora con las cámaras digitales, sino cada foto. Bueno, antes nos concentrábamos más en el disparo porque el rollo se acababa y traías un número determinado de rollos. El caso que un alumno irreverente que nunca falta en el grupo, me acuerdo que era hondureño o ecuatoriano, le dijo, maestra, con todo respeto, acabo de ir a la exposición del MAM, de Sebastián Salgado, de los trabajadores del mundo, y tiene el número de negativos que usó para hacer esas 200 fotos que están expuestas, las mismas que se usaron para el libro de los trabajadores. Y le dijo la maestra, bueno, ¿cuántas son? Bueno, no me acuerdo, pero la cifra no corresponde a esa proporción de 1000 a 1, ¿no? Y bueno, ni te acuerdas, ni te fijas, es que yo la vi. Bueno, mañana te vas al museo, apuntas y nos traes el dato correcto. Y a ver qué pasa. Al día siguiente llegó el compañero con una sonrisota. Maestra, yo tenía razón. Sí, porque, mire, fueron tantos negativos, entre 200 nos da 998. 998, y le dijo luego Cristina Alejo, obviamente, pues es la estrella de Magnum, es Sebastián Salgado, él nada más tiene que tomar 998 para que le salga una buena. Yo sí me hago las 1000, y ustedes también tienen que hacer las 1000, porque no son tan buenazos como Salgado. A él dejen 998. Pero era un dato real, verás, cierto, que salió ahí con la plática, y entonces pues ya fuimos redondeando esa idea a lo largo del tiempo, y viendo que Nacho vendió 32,000 negativos, 32,000 y pico de negativos a la fototeca, cuando ya se deshizo de su material y de sus impresiones, o de algunos de impresiones, y digo, 32,000 negativos, entonces Nacho debería tener mínimo 30,000 fotos buenas, y creo que tiene un poquito más de esas 30 fotos buenas a lo largo de su trabajo, que es, como ya sabemos todos, muy extenso, que no es varios subgéneros de la fotografía documental, hechos magistralmente. Para terminar, tocando un tema que también se ha tocado un poquito aquí, pero que yo estoy muy enojado, porque he visto últimamente un escrito que han sacado en el Facebook y en las redes, y por ahí me llegó, acerca de la foto famosa de la Mari Huitrón caminando por la calle de Madero. Y trae una serie de inexactitudes tremendas, ¿no? O sea, habla de que la muchacha que tenía 17 años fue convencida y engañada por Nacho, diciéndole que le iba a hacer unas fotos de estudio, que se pusiera bien guapa, que la vio y le dijo, no, es que no traigo rollos, adelanta, te voy a comprarlos. Eso no es cierto, eso es pura fantasía, pero no sé quién sea el autor del texto porque no lo firma, pero ya en múltiples ocasiones nos hemos dado cuenta que muchas veces la gente habla por hablar de las fotos, o les oyen algún rumor, lo van deformando y hacen su propia versión. En alguna ocasión yo estuve en el Club Fotográfico de México, que invitaron a José Luis Cuevas y a Daisy Asher a hablar de las fotos que no le había hecho Daisy a José Luis, pero salió a colación que el
la fotografía, decía José Luis Cuevas, aquella fotografía maravillosa de Robert Capa, del guerrillero, del republicano que está muriendo, y se le ven los sesos como le van saliendo por la cabeza, oye, ¿cuáles sesos? ¿De qué fotografía hablas? Y para poner como ejemplo, esa sí es una puesta en escena, ¿sí? La foto de Robert Dosno del beso es una puesta en escena. Las fotos de Nacho no eran una puesta en escena. Y esta historia que le hacen y que dicen que la mujer nunca se dio cuenta, Mati Buitrón nunca se dio cuenta que el fotógrafo iba tomando la foto donde viene de frente, pues si no se dio cuenta es porque venía con los ojos cerrados, porque le está tomando la foto Nacho. Y Nacho nos explicó que esto lo hacía más allá de habernoslo presentado como performance, como una nueva cosa. Ya, lo más importante muchas veces en la fotografía es tomar las expresiones de la gente ante algo, ante algún acontecimiento, algún suceso. Y nos puso muchos ejemplos de muchos fotógrafos, buenos fotógrafos que habían tomado la expresión de la gente viendo la corrida de toros, la carrera, X cosa. No sabíamos qué estaba pasando, pero la cara de las gentes nos decía mucho más que lo que estaba pasando, ¿no? Nos daba otra información. ¿Y qué es lo que quería? Era provocar estas reacciones de la gente ante un evento, en estos dos casos de los dos ensayos, o como se les quiera llamar, de dos mujeres desnudas, luego una mujer desnuda del maniquí y una mujer vestida, pero dos mujeres muy llamativas, muy provocadoras en su contexto. Y entonces, pues claro que él nos platicó que era su amiga, que la convenció, que se pusiera bien guapa, que él iba a ir atrás o adelante. En muchas fotos él va atrás, en algunas cuantas él va adelante. Y claro que la gente pues no se fijaba en Nacho, que estaba tomando las fotos, porque pasaban y piropeaban a la mujer, era lo que les preocupaba. Y entonces esta forma de trabajar, pues era como no lejos de ser una puesta en escena, era una provocación a la gente que estaba viendo la escena. El caso de la Venus se va de juerga, también yo tenía otra información. El muchacho que está comiendo tacos, que lleva al maniquí, no es el artesano, ni está disfrazado de campesino. Es, según nos platicó Nacho, el empleado que llevaba los maniquís, porque trabajaba en una fábrica de maniquís, y los llevaba a entregar a donde lo habían comprado. Y entonces pues no había una forma fácil de llevarlo más que cargándolo. No tenían camioneta repartidora de maniquís. Entonces lo llevaba y entonces él lo vio y le llamó la atención lo que provocaba, habló con él, lo convenció, dijo, oye, dame chance de acompañarte. Y pues no te pago, él no era de andar sobornando gente, pero te invito a unos tacos y unos pulques. En la cantina no es una cantina, es una pulquería. Ahí se ve al fondo el baño. Bueno, los que conozcan las pulquerías antiguas conocerán cómo eran esos baños, sin puertas. Estaban así, como era para departamento de hombres y departamento de mujeres, separado, el baño era abierto. Y se ve en la foto de la Venus cuando está tomando su pulque y están ahí. Y bueno, que hizo el recorrido con él y que tomó todas estas fotos, y que con su amiga la Mati Buitrón también tomó las fotos en la inteligencia que ella sabía, y ella estuvo de acuerdo. Posteriormente se causó una controversia con esa foto porque la hija ya no quiere que se exhiba y no la presta o algo así. Mati, bueno, hay que ver la serie completa de la Venus se fue de juerga, porque sí están las fotos del artesano construyendo el maniquí. ¿Ah, sí? Así, claro, están las fotos. Y es Desde luego, y es una serie que empieza en el taller, y es un taller muy oscuro, es muy interesante cómo está haciendo un brazo y luego se ve el tronco y está todo hecho pedazos. O sea, esa historia, luego nosotros mismos pues modificamos, ¿no? Las anécdotas, como decía yo hace rato, pero la serie es desde que empieza a construirla hasta que la entrega y entra a la tienda.
y son un montón de fotos. Respecto a Mati Buitrón, la bronca que se armó fue que hace unos años todavía Mati Buitrón vivía, debe haber sido en el 2010, 2011, por ahí. Resulta que Televisa le compra, sin nuestra autorización de la familia, le compra a la Fototeca Nacional la famosa foto de Mati caminando, y le pone un globito, que no sé qué decía el globito, pero habría que buscar en los sobres en donde venía lo que había que pagar del teléfono de Telmex. Telmex compra la foto sin nuestra autorización, la publica en los sobres de Telmex, y Mati engendra en Pantera, con toda la razón, porque ella qué, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo que hace Televisa es que nos demanda a la familia, y por 20 y tantos millones de pesos, porque estaba saliendo en los sobres de Telmex. Nada más que resulta que pues les dijimos, pues ¿qué creen? Nosotros no la vendimos, ni autorizamos, ni la menor idea. Y entonces se rebota a la fototeca, y seguramente hicieron un arreglo interno para quitarlo, etcétera, etcétera. Pero a raíz de eso, ella, Mati Buitrón, y su hija, que es productora de Televisa, decidió demandar nuevamente. Entonces en eso estaba cuando Mati Buitrón murió. Yo no, lo que no sé si eran amigos o no eran amigos, porque yo creo que cuando esa serie se hizo yo todavía no nacía, pero eh, efectivamente las imágenes que fueron además corrieron el mundo, se hicieron muy famosas, pero la bronca empieza cuando la familia de Mati Buitrón ve esta fotografía en los sobres de Telmex. Ahí empieza todo el asunto, y entonces empiezan a contar todas estas historias y anécdotas y leyendas de si fue por esto, fue por aquello, etcétera, ¿no? Efectivamente. Una álgida discusión con John Moraz, que es historiador de foto y es una persona seria, lo respeto mucho, ha escrito mucho sobre la fotografía, y en alguna ocasión me dijo, no, Nacho López posaba sus fotos. No, estás loco, Nacho López no posaba sus fotos, de él no era así. Yo te lo demuestro, a ver cómo lo vas a mostrar. Dice, pues ahí está la serie de la Venus y la serie de la mujer caminando. Eso no es una puesta en escena. Sí es una puesta en escena. No, porque él no, no estaba más que de acuerdo con la chica que iba a caminar y se iba a dejar admirar por los por los hombres que por donde pasaba, y él iba a retratar esa. No es una puesta en escena propiamente dicha. Puesta en escena, como dijimos, es la de Robert Snow, que tenía que hacer una foto del beso y hizo, ahí está su contacto, un rollo o dos, tres rollos, porque eran de 12 fotos con cámara grande, y las de capa, que también son una serie de que en la tira de contacto se ven 5 fotos mínimo del mismo guerrillero muriendo. No muere ahí. Hay una anécdota que dicen que después, cuando ya están platicando, efectivamente había un francotirador y sí lo mata, y mata al guerrillero que estaba posando. Y a todos le brincan como ratas a la trinchera, y pues con más razón publican la foto de que porque sí lo habían matado. Pues son ya cosas de las anécdotas que se van deformando con los años y de voz en voz, pero con John Maraz tuve esa discusión, porque le digo, no puede decir que esto sea posado, es una propuesta diferente, es una provocación para retratar las reacciones, y no es una puesta en escena propiamente dicha. En fin, que pues yo les podría platicar algunas otras cosillas, o muchas cosillas, de la gran figura de nuestro amigo maestro Nacho López, que nos enseñó a sus alumnos de Veracruz, a sus alumnos de Jalapa, a los alumnos de acá, a los alumnos de Puebla. Nos juntó en la cuarta bienal, me acuerdo que nos presentó a varios, a los de Cuernavaca, y se dedicó pues a dar en sus últimos años clases, y quería hacer un libro sobre la educación de la fotografía. Inclusive grababa las clases
con una vieja grabadora Uger, de esas de carrete grande, y estaba preparando el libro que pues desgraciadamente no pudo concluir, pero el legado que nos dejó, además de la enseñanza, la amistad y esa calidad humana que tenía, y nos nos leía la plana seguido, pero lo bueno que se prestaba a todo esto de la camaradería, de la plática, y bueno, pues a nosotros nos sirvió. En honor de Nacho, pues le puse a la escuela el nombre de Nacho. Desgraciadamente, cuando vino la época digital, pues bajó mucho, pero ahorita está volviendo a tomar vuelo la escuela. Afortunadamente en esta escuela pues han pasado muchísimos fotógrafos que, que han destacado mucho dentro de los diferentes géneros fotográficos, principalmente en el fotoperiodismo, y algunos pues sí dicen estudian la Nacho López, otros se les olvida, pero nosotros sabemos la verdad. Y el sábado que estuvimos en una reunión, me estaba cotorreando un compañero, Enrique Villaseñor, entonces tus alumnos te superaron, le digo, todos, y eso es el papel del maestro, que sus alumnos superen. Desgraciadamente a Nacho no lo pudimos superar, o tal vez algunos más que otros, pero Nacho estaba muy contento cuando empezamos a trabajar en el periódico, y me hablaba para felicitarme de las fotos. Desgraciadamente ya no tuvo tiempo de ver el desarrollo de Elsa Medina, pues que para mí es su mejor alumna, ¿no? La que más brillante de sus alumnos. Hay muchos alumnos, y pues ya nos encargaremos con el trabajo, con nuestro trabajo y los hechos, de pues hacer honor a Nacho López. Le cedo la palabra a Pedro Altierra, y muchas gracias. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a Pilar por contarnos esta historia. Gracias a Denise, que se encargó de la edición de la revista. Y gracias también aquí a Andrés Garay, el maestro Andrés Garay. Él sí es maestro. Yo soy fotógrafo, él es maestro. Porque él da clases en la UNAM y tiene una escuela y es maestro. Y gracias a todos por estar aquí. Nosotros estamos presentando este número del 178 de la revista, que cumple ya más de 30 años. Y bueno, creo que la revista tiene éxito porque hay muy buenos fotógrafos y porque siempre hemos tenido un público muy generoso con nosotros. Nos ha apoyado con el consumo de la revista. Ya en estos tiempos no vendemos tantas como antes, pero bueno, nos mantenemos desde hace 30 años y bajo los principios que teníamos entonces, que era hacer una revista mexicana para fotógrafos mexicanos, para fotógrafos no solamente del Distrito Federal, sino para fotógrafos de todo el país. Ese es el objetivo. Tenemos en este número 178 trabajo de Teba González, un fotógrafo joven de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León, fotógrafo que trabaja con bandas, con un grupo de jóvenes marginados, y lo hace, pienso, un poco siguiendo la inspiración de Nacho. Se gana la confianza, él mismo vive ahí, y ustedes están viendo las fotografías en esta edición. Y luego tenemos un portafolio de Alma Fonseca, una fotógrafa sinaloense avecinada en Guadalajara, una fotógrafa con trabajo muy amplio, muy bueno. Estamos publicando aquí un portafolio de desnudo, y tiene fotografías que fotografías de otro tema, de otro estilo, de paisaje, también muy interesantes, ¿no? Y luego tenemos el portafolio de José Martínez Berea, un fotógrafo también de Jalisco,
que tiene muchos años, fotógrafo técnicamente de muy buena calidad, y que tiene 40 años haciendo fotografía. Él es un hombre muy técnico, es un hombre creativo con su estilo, y textos de Pedro Anza, de Susana Rodríguez Aguilar, que visitó, ella escribió sobre Nacho, que visitó los periódicos, la Hemeroteca Nacional, y allí ha encontrado un trabajo que se publicó de Nacho López, que se publicaba en 1+1. Texto mío que cuenta un poco, narra un poco la relación con Nacho, de Denise Hernández, ¿no? La idea que hemos tenido en el caso de Nacho López es que se integre gente nueva a investigar a los casos como el de Nacho, que ahorita diré lo que creo de Nacho. Y bueno, Silvia Eugenia Castillero, que es de la directora de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, poeta. También en ese sentido queremos que la revista esté abierta a los estados, ¿no? Cuarto Oscuro ha publicado más de 4.500 fotógrafos desde que se fundó. Y el 90% de los fotógrafos son mexicanos. ¿Alguna vez han criticado esta idea de que por qué no publicamos a Cartier-Bresson o a fotógrafos franceses o norteamericanos? Y nosotros les decimos, porque desde el principio tenemos claro que es una revista para fotógrafos mexicanos, porque los fotógrafos franceses tienen muchas galerías, muchos libros, la iniciativa privada y el Estado se preocupa por la cultura de los fotógrafos franceses. Tiene una historia, ya citaron el caso de Sebastián, que es brasileño, pero vivió en Francia, Sebastián Salgado. Entonces nosotros nacimos con esa idea, con la idea de promover la fotografía mexicana. Entrando en tema, para que no se me vaya la onda, porque no se te va la onda, ¿no? Lo que yo pienso de Nacho López es que Nacho López no ha sido reconocido en toda su dimensión. Hay investigaciones, hay trabajos sobre Nacho, pero a mí me parece que a Nacho siempre se le ubica como el fotógrafo, ¿no? Y como decía Andrés Garay, hay un cuestionamiento permanente, un cuestionamiento muy injusto, poco serio, poco riguroso, ¿no? Porque Nacho fue un hombre que supo responder a su tiempo y que supo defender sus ideas. Nacho era un filósofo de la fotografía. Nosotros fue mi compañero en 1+1, porque él escribía artículos de fondo en el periódico, artículos, su colaboración, no sé si era cada semana o cada 15 días, pero él tenía su artículo y luego escribió en la revista Proceso. En uno de esos artículos de la revista Proceso, cuando a mí me dieron el premio de la Bienal, la segunda Bienal de fotografía, Bellas Artes, no sé si fue la primera o la segunda, pero yo gané 2 bienales. La primera fui de los 20 seleccionados, o 12 seleccionados, y luego me dieron un premio con unas fotos del Sáhara. ¿Por qué cito eso? No quiero centrar en mí. Nacho López hizo un artículo cuestionando a Bellas Artes porque me habían dado el premio a mí, y Nacho era mi amigo. Nacho era mi amigo y cuestionó. Este es un tema que también nosotros quisiéramos tratar en el futuro, porque la cláusula 7 de la convocatoria, que se sigue manteniendo en la Bienal, limitaba a los periodistas. Los periodistas no podíamos participar en la Bienal porque publicábamos las fotos. Entonces yo fui a África, al Sáhara, regreso, publico en 1+1 y en la revista Por Esto las fotos de la República Árabe Saharaui, y Nacho hace un artículo. Hablo con Nacho sobre el tema y me dice, no, es que no quería cuestionar tu trabajo, sino la cláusula.
que sigue todavía vigente la cláusula de la Bienal, que yo sugeriría que le cambien a la Bienal de Fotografía Contemporánea, porque no es una Bienal de Fotografía, es una Bienal de Fotografía Contemporánea, ¿no? Y que se haga otra Bienal, pero es otra cosa, en fin. Porque bueno, esa es otra historia, que bueno, lo abordo muy ligeramente, pero en función de Nacho. No fui un alumno formal de Nacho López. Yo no fui a clases con Nacho López, formales, pero yo aprendí mucho de Nacho López. Aprendí porque iba a su casa, por la salida a Cuernavaca, hablábamos mucho y Nacho López me organizó la primera exposición en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en 1980. Estaba entonces de maestro ahí Arnold Belkin y ahí organicé esa exposición. Todo a instancia de Nacho. Y Nacho era muy duro como maestro. Hacía observaciones muy puntuales, pero a mí algo que me ayudó mucho fue su preocupación, su orientación a que teníamos que leer y teníamos que estar al pendiente de lo que estaba pasando en la sociedad y hacer una lectura y una de los periódicos, una preocupación. Una de las veces cuando yo regresé a Nicaragua, me llamó y me dijo, vamos a comer. Fuimos a comer y llegó y me regaló el libro Los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed. Este libro famoso que John Reed, un periodista norteamericano de Oregon, escribe de la Revolución Rusa. Hablamos del libro, siempre me insistía en que lo terminara de leer, pero bueno, yo quisiera leer esta parte, contar esta historia, a lo mejor no sé si leerla. Nos hicimos muy amigos, tomábamos, a él le gustaba el ron Bacardí, me invitaba, comíamos y debatíamos sobre el tema político. Un día me llamó a 1+1, no había celulares, y me dijo, vamos a comer, sí. Me citó en un restaurante que estaba aquí, que está ahí en Ámsterdam, y la calle Teotihuacán, un bar chiquito. Ahora lo visitamos el otro día con unos amigos. Yo estaba estudiando en el CCH en Naucalpan, llego, está Nacho sentado ahí, y a su lado estaba Juan Rulfo. Yo estaba leyendo en el CCH para trabajos Pedro Páramo. Yo venía emocionado de hablar con Nacho, veo a Rulfo y me asusté, pero bueno, me senté a la silla donde estaba Nacho, no sé qué pedí, y Rulfo, uno de los escritores que más admiro en mi vida es Rulfo. Leo con frecuencia El Llano en Llamas, ¿no? Y me parece una manera maravillosa en que él cuenta las historias, la vida. Yo guardé mi cámara, eso no debería contarlo, pero guardé mi cámara porque me impactó y dije, ahorita le tomo una foto, me voy a echar una cubita y le tomo una foto en cuanto me sienta ya más fuerte. Y resulta que en esas estaba cavilando yo, que eso me da pena contarlo porque un fotógrafo no puede hacer ese tipo de cosas. Tú llegas, está Rulfo ahí, bueno, pues si te da miedo eso, pues le tomas una foto. A ver, Nacho, una foto aquí. No tomé la foto, estaba yo creo que dándole el primer, segundo trago. Rulfo se para, Rulfo no decía nada, ya no tomaba, estaba serio ahí, nomás asentía, ¿no? Nacho hablaba y platicábamos, me presentó, me saludó, yo estaba orgullosísimo de que me había saludado Rulfo. Se para y se va y yo ya no le tomé la foto. Nunca le platiqué a Nacho, esta sensación es una cosa muy personal, pero he sufrido mucho toda mi vida por ese pequeño detalle a mi admirador no haberle tomado la foto, ¿no?
Yo me hice amigo de Nacho López, no, perdón, no me hice amigo. Yo conocí a Nacho López en los años 70, a principios de los años 70, 71, 72, porque él se llevaba muy bien con Manuel Madrigal, un fotógrafo jefe de la de fotografía no era el jefe, perdón, fotógrafo de presidencia, pero había sido fotógrafo muchos años en la revista Siempre, y era muy amigo de estos personajes, de Alberto Domingo, de personajes intelectuales, y era amigo de Nacho. Yo ahí escuché hablar de Nacho a Manuel Madrigal, contaba las historias, y le tenía mucho respeto. Manuel Madrigal tenía más o menos la misma escuela, porque Manuel Madrigal compraba los químicos, sí, para preparar el revelador. Yo hasta ahora caigo en cuenta porque eran amigos, porque eran cuates, se veían, y yo conocía a Nacho de oídas, pero me interesaba verlo, conocerlo, porque sabía que era un fotógrafo muy importante. La dimensión, no sé si sea correcta la dimensión que le estoy dando ahora, pero era Nacho López, un fotógrafo X, pero cuando lo conocí, lo saludé, me pareció importante, y después, muchos años después, 3, 4, 5 años, cuando yo ya estaba haciendo periodismo, fue cuando conocí a Nacho López, cuando empecé a hablar con él, ¿no? Era un fotógrafo muy duro, muy crítico. Hay un artículo que habla de Héctor García, del trabajo de Héctor García, en donde lo pone, que es el al que se refería Andrés y Pilar, cuestiona el trabajo de Héctor García, pero lo cuestiona desde un punto de vista muy honesto, que no son los cuestionamientos que tenemos en ciertos momentos de fotógrafos. Hay mucha deshonestidad entre los críticos cuando hablan de los fotógrafos, ¿no? O hablan sin conocer el resto de la historia, hablan como la ligera, ¿no? En el caso de Nacho López no, él tenía y escribe su artículo, en el caso de Héctor, de por qué era poco serio, el poco serio, no en el contenido, sino en la presentación de las fotografías. Era poco serio porque no era una buena impresión, eran impresiones malas. Y ahí va la crítica de Nacho, pero dice al final, las fotografías son muy importantes, pero sí necesitan un mayor cuidado. Y Héctor, que sí era muy descuidado, que está cumpliendo también 100 años, hoy tenemos un archivo de Héctor, yo no quisiera hablar mucho del tema, pero un archivo que no está bien cuidado, que no está bien clasificado, que no está bien trabajado. Grandes fotos de Héctor, pero que están descuidadas, ¿no? A mí me parece que Nacho, en ese sentido, cuando habla de Héctor, de este trabajo, lo hace de una manera muy seria, muy interesante, que lamentablemente en México ese tipo de críticas no se hacen. Por eso Nacho, pienso que Nacho ha estado olvidado, que Nacho ha estado marginado de la historia de la fotografía mexicana, sobre todo el sector oficial, porque era un hombre muy crítico. Cuestionaba al mismo Álvarez Bravo, ¿sí?, en el sentido de la falta de compromiso social de Manuel Álvarez Bravo. Y tenía razón Nacho López, ¿no? Tenía razón. Yo pienso que don Manuel es un gran fotógrafo en un estilo diferente. Yo he tenido discusiones en ese sentido porque dicen que Álvarez Bravo era periodista, porque tiene una foto del obrero asesinado en huelga, ¿no? Un hombre muy rimbombante que evidentemente lo ubica, pero no es un periodista, ¿no? Si no estoy diciendo, hablando mal de Álvarez Bravo, sino él hacía otras cosas muy bien, sí. Pero algo que Nacho López nos enseñó fue a ser críticos. Nacho López tiene la iniciativa de crear el Consejo Latinoamericano de Fotografía, o un grupo de fotógrafos
que se integraran, que trabajaran juntos para defender, para trabajar en función de la enseñanza, de la difusión de la fotografía latinoamericana, y esto viene a decaer en el Consejo Mexicano de Fotografía, en donde Nacho López tiene diferencias serias, estoy hablando del año 79, 80, y decide salirse de ese grupo. Ahí es donde yo tengo una cercanía mucho más profunda con él, porque empezamos a trabajar para la creación de un grupo que se llamó Fotógrafos Unidos. Después hubo, como siempre, divergencias, y Nacho y yo decidimos fundar un grupo que se llamó primero el Grupo de los Siete, que hay una foto por aquí, ahorita la vemos. El Grupo de los Siete, con principios y objetivos. A mí me gustaría en el futuro, en alguna investigación, que se pueda hacer este trabajo de Nacho López, porque él era un factor importante en la creación de este grupo. Era un grupo, no quisiera hablar mal de mis compañeros, pero bueno, en el Consejo Mexicano estaba más, había gente menos documentalista, o había fotógrafos, como decíamos, de fin de semana, con recursos, que les faltaba el compromiso, ¿no? Ahí están los nombres, ahí no había tantos fotógrafos periodistas, pero bueno, hicimos ese grupo. La fotografía que estábamos viendo es una fotografía de 1981, es una fotografía de Mario Menéndez. Aquí estamos con Nacho. Ahí está Nacho, estoy yo, Víctor León 10, está Alicia Ahumada, está el maestro Nacho, esto ya fue en Jalapa, está David Maguat, Rubén Pax, maestro de Nicéforo Pax, y está Eleazar López Zamora. Otro personaje importante, teórico, el primer director de la Fototeca Nacional. Entonces nos integramos el Grupo de los Siete, y la idea era llevar la fotografía a sitios fuera de las galerías, ¿no? A sitios como Jalapa y otros espacios. Estamos aquí a punto de iniciar la revista Por Esto, de Mario Menéndez, ¿no? Nacho era uno de los principales impulsores. Empezamos a trabajar en esa revista, y el trato que Mario daba a los fotógrafos era un trato muy malo. Le dábamos las fotos y él hacía y deshacía con las imágenes, ¿no? Entonces un día Nacho me dijo, pues yo no puedo trabajar así, ¿no? Porque Nacho era un personaje, pienso, fuera de serie, y tenía, como ya hemos visto en el trabajo y como lo han platicado aquí mis compañeros de mesa, tenía una gran capacidad para producir imágenes, para editar, porque él no solamente fue fotógrafo, fue un cineasta, fue un filósofo, y nosotros en la revista, pues un pequeño homenaje que le hacemos, ¿no? Sí vemos que al maestro García le están haciendo un gran homenaje, eso me parece importante. Yo creo que lo que hay que buscar, lo que hay que promover, lo que hay que nosotros apoyar en lo que podamos, sin el más mínimo interés, en que la obra de Nacho se conozca, ¿no? Entonces la revista le está haciendo este homenaje pequeño, y nosotros les agradecemos a todos ustedes. Esta es una de las revistas que más éxito ha tenido desde el punto de vista comercial. Esta es la segunda vez o tercera vez que le publicamos a Nacho López. Le publicamos una revista, una edición hace muchos años, como en el 2003 por ahí. Entonces, creo que estamos en deuda los fotógrafos con el maestro Nacho López. Creo que hay que buscar el espacio, hacer el esfuerzo, porque se conozca el trabajo de Nacho, ¿no?
también es un tema complejo, hay que hablar sobre el tema de los derechos de autor, de cómo fue que llegó el archivo a la... Está bien que esté cuidado ahí, ¿no? Pero ahorita que estamos hablando, y lo estoy hablando así de bote pronto, las demandas o la venta de las mismas fotografías, ¿no? Puede vender la Fototeca Nacional. Estoy diciendo algo que me pone a mí en una situación complicada. Yo no, si yo cuestiono a la Fototeca Nacional públicamente, no la estoy cuestionando. Solamente que sí es importante para los fotógrafos, para Héctor, para Garay, para mi amigo Lorenzo Armendáriz, que está aquí, para todos los fotógrafos, saber cuando tú ya te mueras, dónde se quedan los negativos y quién va a comercializar esas fotografías. Paul Getty compró muchos archivos, pero pagó mucho dinero para los fotógrafos, les pagó $2 millones. Creo que no les importa mucho, hay contratos muy claros, ¿no? Pero en el caso nuestro, es una situación que yo creo, y lo digo en voz alta por lo que estabas diciendo hace rato, de que la obra de Nacho debería circular, pero hay que bajar los precios para bajarlos o llegar a un acuerdo con la fototeca. ¿Qué compró la fototeca y quién lo quién? El problema, yo me puedo enojar y mucho acerca de esto porque se trata de mi padre, pero no solamente, en realidad la preocupación va más allá, porque yo soy coreógrafa. ¿Qué va a pasar con mi obra? ¿Qué va a pasar con mi archivo? ¿Qué va a pasar con el archivo de mi mamá? ¿No? Entonces el problema es que hay puntos muy oscuros respecto a cómo se utiliza la obra artística, y yo estoy completamente de acuerdo. La obra debería circular, debería programarse de muchas maneras, en fin, es valiosa, la obra es muy valiosa. Yo me acuerdo, yo me fui del país en el año 72, y estuve hasta el año 86, 85 y medio, 86, porque fue precisamente a raíz de la enfermedad de mis papás que yo me regresé, pero yo vivía allá. Y en Nueva York, a mí la gente que me preguntaba por mis papás y yo les platicaba de Nacho, todo mundo sabía quién era Nacho López en la ciudad de Nueva York, aunque no fueran fotógrafos, aunque fueran gente de teatro, gente de danza, etcétera, etcétera. Entonces sí es un trabajo muy importante, que es una pena que hay que entrarle al toro por un lado de la cuestión de la catalogación, pero por el otro habría que hacer una política a nivel nacional de qué pasa con los derechos de autor, porque el problema es que lo que pasó con Telmex, o sea, Telmex toma una foto y le pone un globito a la foto, en donde alguien dice algo de la modelo que está caminando con con autorización de quién. Eso no se vale, ¿no? Entonces, la respuesta es larga, una disculpa, pero sí es importante hacer conciencia de estas problemáticas. Yo agradezco, finalmente ahorita me recordaste algo, quisiera decir que yo hice un viaje a Ecuador hace muchos años, a Ecuador, y una conferencia sobre México, y entre los estudiantes me sorprendió gratamente, hablaban mucho y conocían la obra de Nacho López. Lo mismo me ocurrió en Caracas, en la Universidad Central, y hay un estilo de hacer fotografía mexicano, hay una manera de ver, hay una manera de sentir, pero los fotógrafos mexicanos son poco conocidos, que es el caso de Nacho López, ¿no? Yo sí creo que Nacho no tuvo 5 fotos, no tuvo 10 fotos. Yo pienso que Nacho, de toda esa producción que tenemos ubicada, porque hay en el archivo del INA, ¿no? Hay en el archivo, en la fototeca, y me parece que hay en otras partes también negativos. ¿En el qué? En el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ahí hay una colección importante. Entonces, yo concluyo agradeciendo a todos ustedes y agradeciendo a los maestros, a la Pilar, a Denise, a Andrés,
Y bueno, pues aquí estamos, muchas gracias. Agradecerle la oportunidad de llegar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gobierno de México.